Pues, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del país donde ustedes se encuentren. Les doy la más cordial bienvenida a la Expo Literaria, auspiciada por Radio Nuestra América en los Estados Unidos y la Agencia Mundial de Prensa, cuyas centrales se encuentran en Cataluña, España, y yo soy el director de la agencia en los Estados Unidos. Esta es una de las entrevistas más importantes que he tenido en esta exposición, porque en esta ocasión sería la segunda que entrevisto a un escritor español que se llama Fernando José González Rodríguez. Y nos va a hablar sobre, estaba leyendo la sinopsis de su libro, el cual nos ayuda mucho a entender la manera que él escribe, pero él es un amante de las letras desde muy niño. Ya desde esa edad, desde una edad muy pequeña, ganó alguno que otro concurso en la escuela, pero no fue hasta el año de 2010 donde logró el premio más significativo, un concurso de relatos cortos. Villa de Santiponce con el relato Un amigo especial, titulado superior en Administración y Finanzas, Comercio y Marketing y Mediación Civil y Familiar. Fernando combina su pasión por las letras con la de formar a jóvenes promesas en el fútbol, donde lleva más de 12 años de dedicación. Tras publicar su primera novela, que se titula Telón de Sangre, que es un thriller policíaco en tierras asturianas. Este joven escritor regresa con otra novela del género en el que más cómodo se encuentra esta vez con su ciudad natal, que es Sevilla, como telón de fondo, que se titula Cuando alguien abre uno de mis libros, solo le deseo que disfrute tanto como yo al escribirlo. Y sin más preámbulo, antes de entrar a hablar ya en el tema del libro que nos tiene, bienvenido Fernando, es un placer tenerlo en esta expo literaria. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los escuchantes y participantes. El placer es mío de poder estar hoy con ustedes y poder compartir este ratito de literatura y todo con vosotros. Okay, muchas gracias. El libro del que nos va a hablar, y ese que está se titula El asesinato de Clara Lemos. A ver, ¿quién mató a Clara Lemos? ¿Cómo nos puede usted relatar este libro y en quién se inspiró o si este personaje realmente existe? Bueno, son personajes ficticios los que aparecen en la novela, si bien es cierto que muchos representan varios tips de la sociedad actual. En cada personaje hay encuadrado una figura que tiene mucho que ver con lo que nos encontramos en la sociedad hoy en día, pero no me fijo en alguien que exista realmente. Es decir, es una historia de ficción pura y dura, una historia que surge como, digamos, como hilo argumental principal a la investigación de un brutal asesinato que se comete en la ciudad de Sevilla, como es el asesinato de Clara Lemos, que es la hija de un empresario importante de la ciudad y cuyo cuerpo aparece junto a una persona que es la principal sospechosa, que es, digamos, Martín. Martín es el, digamos, vicepresidente en ese momento de la empresa de su padre, Tomás Lemos, y mano derecha suya. Y bueno, a partir de ahí es cuando empieza un poco la investigación que nos va a llevar a través de sus extensas y de sus páginas hacia el final, ¿no? Es un poco lo que la historia nos cuenta, lo que vemos en ella, aunque hay más cositas de las que vamos a ir hablando poco a poco en esta entrevista. Muy bien. Y es un personaje ficticio, pero también puede reflejar el tipo de asesinatos que pueden ocurrir tanto en Sevilla como en otros lugares. Pero ¿de qué manera, por ser una familiar de algún influyente, las cosas se mueven en lugar de que cuando alguien lo asesina que no es tan influyente, casi no las... Perdón, no te O no sea, notaba bien. hay casos donde personas que son asesinadas pero que son influyentes, se maneja más rápido la investigación, mientras que personas que son asesinadas que no son tan influyentes, les pueden dar carpetazo al caso y no lo Sí. tratan. ¿Cómo es este caso con Clara Lemos? Sin embargo, en este caso nos encontramos con que hay muchos intereses de por medio. El inspector Andrés Lorenzo, que es para mí uno de los personajes con el que más he disfrutado en una creación literaria y con el que mejor me lo he pasado por su personalidad y por cómo evoluciona a través de las páginas de la novela,
bien es cierto que él persigue, él tiene la intuición de llegar hasta el final en el caso, pero se topa con que el caso de cierta forma toma unos tintes muy oscuros, como que quieren llevar hacia, digamos, una vía de la misma investigación en la que él no cree. Y entonces también aquí se produce un conflicto que iremos desgranando a través de las páginas, ¿no? El hecho de que Clara Lemos sea la hija de Tomás Lemos, una persona influyente, hace también que se convierta en un caso mediático y hace también que se transforme en un caso que se le busca dar un carpetazo pronto. Y se le quiera buscar un culpable prácticamente casi al principio, ¿no? Por la presión también que supone querer encerrar a una persona al momento. Entonces la investigación se centra sobre todo en eso, ¿no? En ver si realmente la persona que aparece junto a ella es quien la asesina o si hay alguien detrás. Todo esto es lo que se persigue durante la investigación. Entonces, bien es cierto que el hecho de que ella esté influyente provoca que que sea mucho más complicado cerrarse el caso, que en este caso, ¿no? Que quiera cerrarse tan pronto, pero que a la vez cueste un poco por las insistencias de nuestro inspector. Oh, entiendo. Muy bien, está muy interesante el caso. Clara Lemos, casos como Clara Lemos existen en muchas partes del mundo, pero es muy común que ocurra algo así en Sevilla o en el país. Hoy en día, por desgracia, para todos, convivimos con todo tipo de situaciones y de actos que prácticamente nos dejan marcados, ¿no? Conocemos crímenes crueles contra personas, contra jóvenes, contra chicos, contra chicas, es decir, estamos prácticamente acostumbrados a ver en esta sociedad lo oscura que es, ¿no? Y casos como el de Clara. Clara es una chica joven, un poco rebelde, digamos, por la edad que tenía, por la situación familiar que tiene. Ella convive con su padre, digamos, Tomás Lemos, es un empresario exitoso y como empresario exitoso dedica prácticamente todo su tiempo a su empresa y está obsesionado con su empresa, con hacer que su empresa sea la mejor, que su empresa sea la más competitiva, y no le queda tiempo para su hija. Entonces su hija llega un momento en el que toma una decisión y esa decisión que toma es la que le lleva, sin darse cuenta, hacia su fatal desenlace. Entonces, también lo contamos un poco en la novela, ¿no? Un poco, hacemos un poco el hincapié en las relaciones parentales a veces, en que hay momentos en los que, pues, por una cosa o por otra, se nos escapan ese tipo de oportunidades con nuestros hijos. Y ahí lo vemos un poco, ¿no? Reflejado. Cuando Tomás pierde a su hija, pues se da cuenta también del tiempo perdido con ella y del tiempo que no ha aprovechado y realmente, pues, también son cosas que vemos en la novela, ¿no? Hay dos pequeñitos, ¿no? Carlitos y Roberto. ¿Son hijos de Clara? No, la historia de Carlos, por eso te he comentado al principio que hablaríamos de más cosas. El Ujú, asesinato de Clara Lemos, como he comentado antes, aunque tiene un hilo argumental principal que trata sobre la trama de la investigación del asesinato de esta joven, combina una historia que es la que vemos en ese momento eh, con otras historias que interactúan dentro de la misma novela. En este caso, pues tenemos también la historia de Carlitos y Roberto, que son dos jóvenes que aparecen 36 años antes del asesinato de Clara Lemos, es decir, 36 años antes de este suceso aparecen en un orfanato. mm, Entonces, esa es una de las historias que vamos viendo en la novela. También hay otra historia que nos lleva un poco al futuro, a unos días después de la muerte de Clara Lemos, ujú. en el que un misterioso dossier llega a manos de un periodista, que cuando ese dossier llega a sus manos, pues su vida empieza a correr un poco de peligro, ¿no? Ujú. Entonces, son tres historias en total, las que vemos en la novela, que van saltando de capítulo en capítulo, lo que provoca también que el lector permanezca totalmente pendiente a la novela en todos los aspectos. Y esas tres historias, aunque parecen diferentes, aunque parecen que las historias no guardan relación la una con la otra, nos damos cuenta que al final de la novela ninguna de las tres historias se entienden sin ella. Es decir, todas se necesitan, todas tienen algo que las une y lo vemos
conforme las páginas van avanzando y nos acercamos al final de la misma. O sea, Entonces, al principio sí, parece que no están hiladas, pero ya al final encuentran algún denominador común. claro, Ujú. claro. Y de capítulo en capítulo, pues nos podemos encontrar con que de pronto estamos en un capítulo que estamos en la investigación del asesinato de Clara, con el inspector Andrés Lorenzo, su compañero Peter, ¿vale? A través de las pesquisas que se van encontrando durante esto. Y luego a lo mejor pues nos vamos al pasado y vemos un poco esa historia de esos dos hermanos que aparecen en un orfanato después de que pasaran un suceso trágico en sus vidas. ¿Y qué es lo que ocurre con esos hermanos a lo largo de los años? ¿Qué pasa con ellos? O ese dossier que llega a las manos de Antón, que es el periodista del que hablo, de por qué ese dossier le provoca que su vida corra peligro de buenas a primeras, qué contiene ese dossier y qué tiene que ver ese dossier quizás con la muerte de Clara, si tiene algo que ver o no, o es algo que lo une. Son tres historias que están unidas al Ujú. final. Y para ello, pues ya la página de la novela es lo que te va a ir conduciendo hacia ese desenlace. Muy bien, entonces voy a abrir el programa a preguntas del público que está aquí, empezando por las damas, ¿no? María Elena, o si no, nos brincamos con Damián. O Damián No alzó tiene, la mano. Perdón, María Elena. Sí, no, es que no tiene sonido, Marilena. Lo tiene tiene apagado. cortado. Pensé que iba a hablar usted. Sí. Habla usted, Damián. ¿Quiere hablar primero? Bueno, sí, de hecho sí, ya lo he visto comprometido. Sí, bueno, la pregunta es para Fernando, ¿por qué siempre, por qué ha elegido la figura de un policía, de un inspector? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué has elegido la figura de un inspector, de un policía? Me parece, Qué significa la figura de un policía en el género? Perdón la interrupción, en el género. bueno, lejos de lo que se cree siempre, yo la verdad es que el género negro siempre tiene que tener cosas en común, aunque ya hoy en día el género negro no es tan como antiguamente, que era más de inspectores y cuerpos y investigación. Ahora se ha abierto muchas más aristas, ¿no? Pero yo sí es verdad que siempre me gusta usar la figura de un inspector y de policía, es decir, hay veces que he también pensado en meter quizás un poco como han hecho Lorenzo Silva u otros escritores a la Guardia Civil, ¿no? Por ejemplo, o un inspector privado, que lo hacen otros, pero la verdad es que el inspector de policía te da mucho campo de actuación, porque en este caso conoce el cuerpo la verdad es que a mí la policía siempre me ha parecido un cuerpo interesante digamos, y además eh, siempre he crecido y me he criado viendo muchas series policíacas, entonces siempre ha sido un poco como algo que me ha llamado la atención y siempre lo he visto como algo más cómodo para mí a la hora de escribir, Muy bien. aunque no me Y cierro, ya, aunque no me cierro a otras vías. Ok. perdón, si ya lo mezclas con un periodista, creo que la cosa da más juego, ¿no? Te lo digo Sí, claro. por lo que tengo de periodista, ¿no? Porque entre los dos se forma un juego del ratón y el gato, porque uno investiga, pero el otro investiga quizá por donde no puede, por esos lados ilegales o alegales por donde no puede llegar el otro, quizás se puedan complementar un poco e iniciar esa guerra también. Hombre, obviamente el periodista siempre tiene más campo de actuación con un agente o con un inspector porque puede actuar fuera de la legalidad, sin que, bueno, un policía o un agente, un inspector que crea en lo que defiende, porque hay inspectores por ejemplo, actúan saltándose también un poco, pues, digamos, su círculo, ¿no? Que lo tiene acotado, que no pueden actuar más allá, pues saltarían, digamos, su norma, su ley y sus limitaciones, y el periodista quizás puede ir más allá. En este caso, veremos en la historia que además entre Andrés Lorenzo, nuestro inspector, y el periodista Antón Méndez hay una historia en común. Hay una historia en común. No van a coincidir en el tiempo, no van a coincidir en las tramas, pero sí es cierto que entre los dos hay algo en común y que ese dossier llega a través de algo en común para ellos. Entonces,
además, la figura de Antón, nuestro periodista en esta novela, es un periodista, digamos, que normalmente se dedicaba en su periódico a escribir pues esquelas, artículos sin importancia. Estaba un poco aburrido, necesitaba acción, necesitaba algo que le diera un poquito de vidilla. Entonces, ese dossier le cambia. Le llega la oportunidad de su vida, ¿no? Le llega la oportunidad de su vida y sabe perfectamente en cuanto le llega eso a sus manos, se da cuenta de que lo que tiene es algo importante, sobre todo cuando lo lleva al director y bueno, cuando suceden una serie de cosas después que bueno, que ya no quiero desvelar demasiado, pero que se da cuenta de que su vida corre peligro y tiene que actuar de una manera prudente y de una forma muy comedida y sobre todo proteger sobre todo también a su familia, a su mujer y a su hijo, que también teme por su vida, ¿no? En ese momento. Ok, María Elena tiene pregunta. La veo muy calladita. Bueno, pues comentó usted, señor Armando, que el escritor se siente más cómodo con esta novela que con su primer libro. ¿El por qué nos podría comentar? ¿El por qué me siento cómodo escribiendo el género negro se refiere? Sí, tengo entendido por los comentarios que hizo el señor Armando que este sería su segunda novela, ¿no? Sí. Y él comentó que se siente más cómodo con esta novela. ¿Por qué? ¿Es el tema o por qué se siente más cómodo con esta? Lo que ha querido decir antes, y yo más o menos lo sé porque es lo que pone en mi biografía, es que el género es en el que me siento más cómodo, no con esta novela. Normalmente, a ver, en esta no es que me haya sentido cómodo, me he sentido un poco más cómodo porque la he basado en mi ciudad, que la conozco mucho mejor. La primera novela que escribí la basé en Asturias, en un viaje que hice a Asturias. Y se me ocurrió que la zona en la que estuve tenía que usar como escenografía para una novela, porque yo viajo mucho, me gusta viajar mucho por aquí, por España, y cada vez que voy a algún sitio, pues se me queda ahí y siempre tengo pensado hacer algo en un lugar emblemático, ¿no? En algún lugar que sea importante, interesante, pues se me ocurre una historia, entonces yo ya pues me quedo con lo que sea, lo apunto y entonces quizá en esta segunda novela el hecho de que la haya basado más en mi ciudad, aunque también aparece en otras ciudades como Toledo, Trujillo, en Cáceres o Almería, hace también que me sienta un poco más cómodo. Pero realmente lo que yo me siento cómodo, digamos, es en el género negro, que es donde más cómodo me siento a la hora de escribir, el género donde más disfruto, digamos, cuando escribo. Muy bien. Simón, Rafael. Gracias. Gracias. Hola, yo quería preguntarte sobre la estructura narrativa de la novela. ¿Qué sistema has utilizado? Si es una historia mayor sobre la cual se van agregando las historias hasta llegar a un clímax donde se entiende, o son tres historias paralelas. ¿Cuál ha sido el artificio para que pudieras unificar tres historias distintas que llevan a un final determinado? Bueno, todo comienza como ya he comentado anteriormente, con la trama principal, y luego es verdad que las otras historias se van integrando a través de capítulos. Lo que sí son independientes, y conforme los capítulos van avanzando, algunas de esas historias van interactuando entre ellas, sobre todo cuando vamos llegando al final de la novela, ¿no? Hay personajes que aparecen en capítulos del pasado que luego en la historia del presente, o digamos en la trama principal, aparecen con un papel que tiene algo que ver. Y hay personajes digamos, de la historia del futuro, en este caso de la historia de nuestro periodista, que también aparecen en la historia principal. Es decir, interactúan dentro de la trama principal, de la trama, digamos, que va dándole cuerpo a la novela, pero si bien es cierto que son tres historias independientes. O sea, son dos historias que no tienen mucho que ver con la trama principal, que lo que nos lleva, digamos, es al asesinato de la joven Clara, ¿no? ¿Y qué sistema has utilizado para no liarte? Porque esto supone técnicamente que has tenido que ser muy ordenado, has tenido que seguir unos esquemas y saber en qué momento interactúan las historias.
la improvisación no habrá existido. Otra cosa es que la imaginación con cada personaje sí que te haya... Pero vamos, en lo que es la estructura de la historia habrá sido muy ordenado, porque si no, es francamente difícil. Sí, yo cuando escribo normalmente siempre sigo un guión, bueno, un guión principal. Yo tengo la idea y luego cuando empiezo a, digamos, a escribir, a desgranarla poco a poco, lo que sí voy haciéndome es un guión por capítulo. Y más o menos en cada guión, capítulo tengo un resumen de lo que quiero que ocurra en ese capítulo. Entonces, cuando llevo 2 capítulos quizás o 3 de la trama principal, si lo veo oportuno, ahí meto un cuarto capítulo que ya nos vamos al pasado. También un poco para que el lector, pues, crearle un poco esa curiosidad y esa cosa distinta, ¿no?, que le haga estar pendiente de la novela. Y luego sí bien es cierto que aunque yo siga un guión, no lo sigo estructuradamente a rajatabla, ¿no? Porque la misma novela y el mismo, digamos, la progresividad, o sea, la progresión de la novela y de los personajes te hacen a veces que eso se enriquezca y te hagan cambiar cosas que tú tenías pensado hacer y te hacen que de pronto tú, por esa evolución que ha tenido la novela y ese camino que han seguido los personajes, te hacen que tú puedas también jugar un poco con cambiar ciertas cosas, introducir nuevas historias o introducir nuevas escenas, o cambiar algo de un personaje. Eso también te da un juego, ¿no? El hecho de poder, en este caso, no ceñirte solamente a ese guión. Ese guión te ayuda, a mí por lo menos me ayuda, porque me hace escribir con tranquilidad, me hace escribir calmado porque sé lo que va en cada sitio y sé lo que tengo que hacer en cada capítulo. Pero bien es cierto que conforme avanza la novela, a mí me ha pasado en las que he escrito, que siempre cuando estás llegando a ciertos capítulos, la idea que tú tenías te la cambia porque la novela ha ido evolucionando y ha ido teniendo una evolución. Muy bien. ¿Y utilizas los flashbacks para la historia del pasado o directamente hablas de la historia de los niños? ¿Es un recuerdo o es...? Son capítulos, no son recuerdos. No Hay son algunos, recuerdos. dentro de algunos capítulos que me gusta introducir recuerdos dentro de los personajes. Son cosas son técnicas que me gusta usar. Cuando está un personaje y de repente meto una escena o algo que tiene que ver con un recuerdo suyo que lo expongo totalmente dentro de la novela. Pero los capítulos no son, digamos, te dice dentro del capítulo, no te pongo la fecha en la que estamos, sino que cuando tú empiezas a leer el capítulo, por lo que vas leyendo, la información que yo voy dando, te sitúa en el contexto en el que te encuentras. No son capítulos que se viven en ese momento concreto, no son recuerdos. ¿Y cuánto tiempo le tomó escribir este libro? ¿Cuánto tiempo le tomó escribir este libro? ¿Y cuándo lo publicó? ¿Y cómo le ha ido en las ventas y la aceptación del público? Pues la novela yo empecé a trabajar en ella más o menos en septiembre-octubre de 2020. Y la terminé de escribir y prácticamente ya cuando la mandamos a imprenta fue julio de 2021, si no mal recuerdo, cuando la había terminado, ¿no? Y la publicamos en noviembre de 2021, y además fue un 4 de noviembre de 2021, que fue mi cumpleaños. Casualmente hicimos la presentación el día de mi cumpleaños también. Y bueno, pues la verdad es que lo que la novela en sí, en estos meses de vida que tiene, ya dentro de poco, queda mucho, ¿no? Pero dentro de poco, ahora al año, la verdad es que ha tenido una buena aceptación por parte del público que la ha leído, por parte de las personas que la han adquirido. En la Feria de los Libros que hemos estado presentes ha tenido también buena acogida. Y la verdad que los comentarios que me llevo de las personas que han leído la novela o que la están leyendo es que están bastante contentos y que la verdad es que es una historia que les ha atrapado. Bueno, ya por lo menos el objetivo lo he conseguido, que es lo que a mí como escritor me llena, ¿no? Que una novela mía, una persona, pues le guste y que le atrape, ¿no? Desde la primera página. Muy bien. ¿Alguien tenía una pregunta? Esa técnica, perdona, esta pregunta es para Damián, porque hablabas de la técnica que
utilizabas de dar un salto, que no son recuerdos, sino que presentas esa acción en un capítulo. Eso también lo hace Damián en Las Flores del Asesino, si mal no recuerdo, ¿no, Damián? Sí, pero es que yo no ni apunté ni nada, yo lo hice y ya está. Yo no sigo, yo lo siento, yo me eché ahí, yo cuando, es como los Miuras, todos los Miuras, salen al ruedo y lo que salga, yo no apunto ni sigo nada, ni mapa No, ni nada. no, No sé, ojalá fuera yo como está bien, Fernando, está bien. ojalá fuera yo como Pero es Fernando. que Fernando es un escritor muy ordenado. Yo, pues, entonces soy lo opuesto a Fernando, soy un escritor desordenado, Ah, díscolo. pero lo importante, está bien, son dos métodos distintos, pero lo importante es que el producto final esté Sí, bien, ¿no? sí, Llegar al mismo sitio por distintos caminos. Hay que tener un poquito de todo. Hay que tener un poquito de todo, eso sí es verdad. Por supuesto, por supuesto. Pero yo, desde luego, no, o sea, yo lo que ocurre es que si yo hago lo que hace Fernando, no puedo escribir. Me siento constreñido, me siento apretado. Entonces, siento un impulso y lo hago. Y Sí, si no, sí, mañana. eso, Sí, sí, pero esto es totalmente así. no es, sí, pero no es analítico, no es un impulso, lo hago. Hay una frase y boom. Y la frase me encanta. Si al día siguiente veo que la cosa, pues ya está, se acabó. O sea, sigo ahí, pero yo vamos. Ojalá pudiera yo hacer ese tipo de cosas, pero no. Si yo me apunto Yo como cosas, pues tengo, yo como tengo poco tiempo para dedicarle muchas veces a escribir y me queda poco tiempo a veces, pues muchas veces voy con un cuadernito y cuando se me ocurre algo lo apunto corriendo. eso yo lo he Por- hecho, pero cuando yo trabajaba también lo hacía, pero llegaba a mi casa, cuando trabajaba, ¿qué ha pasado? Y es que no había manera, que yo parecía que me tenían que dar órdenes. A ver, tal, ahora esto. Y es que no podía, es que me quedaba bloqueado. Es que no sé, supongo que Sí. yo. por eso dentro de tu mapa conceptual, digamos, de tu novela, hay que dejarle siempre un rienda suelta a lo que poco a poco se te vaya ocurriendo. No hay que ceñirse a eso porque tampoco es algo obligatorio, es algo que tú, como una guía, está muy bien, porque a mí por lo menos me tranquiliza. Al menos cuando yo tengo ya mi guión establecido, ya sé yo lo que voy a escribir y cómo tengo la historia ordenada, excepto el final, que es una cosa que siempre dejo aparcada, porque el final a veces tú tienes un final pensado, pero muchas veces la novela también te da y te conduce hacia otro final. El final siempre es donde más tiempo me paro y donde más tiempo le echo pensamiento. Bien es cierto que todo lo demás es una mezcla entre lo que tú quieres poner en cada capítulo y lo que la imaginación, la ronda suelta y lo que los demás capítulos ha ido teniendo vaya evolucionando la novela. Eso es así. Si me permites la comparación, Fernando, que yo sé que eres entrenador de fútbol, es como cuando tú preparas un partido o preparas una jugada, tú les dices a los chicos, tú te mueves por aquí, tú te mueves por aquí y por aquí. Y si en el medio de la jugada a un chico le sale ir por ahí y coge, mete gol, tú le vas a aplaudir, no le vas a decir otra cosa. Claro, y es como, en este caso yo soy igual, es que me gusta ser metódico incluso hasta cuando, por ejemplo, cuando me dedico al tema de entrenar al fútbol, ¿no? Yo voy con mi sesión preparada y muchas veces viene cierto que le digo a mis jugadores, tenéis que hacer esto, esto y esto, y a partir de esta zona del campo en adelante, si tenéis que regatear o tenéis que hacer algo que os salga de la imaginación, rienda suelta. Es decir, ahí Claro. podéis inventar también porque sois futbolistas y tenéis que ser creativos y tenéis que crear en este caso. Pero aquí en esta parte del campo no se puede fallar. Pues un poco, digamos, es como mi vida de escritor, ¿no? También, al final actuamos para todo igual, estamos un poco cortados por la misma tijera. Pero cuando uno planea unas jugadas en un partido y usted le instruye a sus jugadores que actúen o jueguen de tal manera y no funciona, no hay espacio para poder cambiar la estrategia en el mero momento que está ocurriendo el partido. Claro que sí. Normalmente cuando tú planteas un partido de fútbol o planteas algo y de buenas a primeras, en el minuto 5 o en el minuto 6, tu futbolista se te vuelve loco y hace una entrada y te quedas con un tío menos, en ese momento tienes que tienes que replantear todo el plan y tienes que hacer cambios, tienes que posicionar a los jugadores de otra forma e intentar ahora cambiar un poco el objetivo del partido, que sea ganar, pero quizás a lo mejor ahora si metes un gol
pues tienes que preocuparte más de defender porque sabes que tienes un futbolista menos y que tienes que aguantar 90 minutos físicamente, por ejemplo, ¿no? Es un poco esto. Bien. En la novela no, en la novela si tenemos un error en algo podemos volver, podemos borrar. Por lo menos ahora que tenemos ordenador, yo cuando escribía a máquina de escribir, pues, con mucho Era cuidado. complicado, era complicado. Yo que empecé de chico escribiendo con una máquina de escribir, yo me acuerdo que tiraba los papeles, porque no sabía borrar. Yo, por ejemplo, no sé, yo sé que había gente que me decía, pues se puede borrar, si haces algo, no sé qué, puedes borrar algo si te equivocas. Digo, pues yo no sé. Yo era muy chico, tenía 8 añitos, 7 añitos cuando tenía máquina de escribir, y yo tecleaba y cuando me equivocaba en algo, el papel arrugado y fuera, otro. Sí, pero eso pasaba si te equivocabas en una palabrita, es decir, te equivocabas en un, o se te estropeaba una serie de líneas, lo que dices tú, tenías que coger, arrugarlo. De hecho, la imagen esa de la falta de creatividad de cuando había las máquinas de escribir, del escritor con la máquina y la papelera llena de papeles arrugados. Totalmente, Oh, totalmente. Sí, sí, sí. De todas maneras, igual en eso tienes el motivo por el cual eres tan previsor. Porque, claro, si tú escribiendo a los 8 años a máquina, cada vez que te equivocabas, tenías que quitar el papel y volverlo a poner y claro, al final, pues una cosa lleva a la otra y para no tirar tanto papel y no repetir tantas historias y capítulos, pues te has obligado un poquito a diseñar muy bien lo que tienes que escribir, ¿no? Te lo digo un poco de forma jocosa, pero igual tienes una causa ahí que es el motivo real de lo que sea. Yo, por También, ejemplo, aunque no... va más en poco con mi personalidad y mi forma de ser también. Es que soy Sí, así. sí, pero bueno, yo ya soy totalmente distinto a ti. Yo no sé dónde voy nunca. No sé y me dejo llevar por las meigas y por... no sé qué va a pasar en mis novelas, ni qué van a pasar a mis personajes. No tengo ni idea. muy bien. Ya para concluir, ¿dónde se puede conseguir su libro? En España y a nivel internacional. En España, bueno, se puede conseguir pues a través de la plataforma Amazon, que bueno, que prácticamente mundial, lo tenemos ahí. Después para lectores quizás en España, pues no sé si por la zona de allí de América existe la Casa del Libro, que en la Casa del Libro lo tenemos también, el asesinato de Clara Lemos. Y sobre todo en un sitio donde se puede conseguir y adquirir también a través de la web de Ediciones Atlantis, que es la editorial que apostó por la novela. Y allí en su página web está el título, que se puede adquirir sin problema alguno. Y bueno, para las personas de España, por ejemplo, en este caso también, que no se fían, por así decirlo, de las compras por internet, que todavía hoy en día hay mucha gente que no le gusta o qué tal, y que yo también me gusta añadir, siempre que hago una entrevista lo comento, ¿no? Si tienen oportunidad, pues también la pueden solicitar a través de su librería de confianza y así también apoyamos un poco al sector de las librerías pequeñas y los pequeños comercios, porque a través de las librerías también se puede conseguir. No la tienen físicamente, pero si la piden, se la traen por la distribuidora. Muy bien. Y ya últimas palabras de los invitados, empezando por las grandes damas. Bueno, pues de verdad fue muy interesante y voy a comentar por qué se me hizo mucho más interesante. Aparte de la novela que sí atrapa, yo me quedé con ganas de saber qué tenían que ver los niños, ¿no? 36 años antes con la chica que matan y qué secreto le llega al periodista que lo pone en peligro tanto a él como a su familia. Y también me encantó esta entrevista porque aquí expertos hicieron preguntas y conocen perfectamente lo que es escribir. Y de ahí me resultó muy interesante todo lo que fueron planteando y preguntando. Entonces realmente pues siento que fue una entrevista maravillosa, de verdad. Me sentí muy contenta de haber podido asistir. Me alegro.
Me alegro mucho. Y hay más entrevistas que vienen en la feria, en la expo, así que hay que estar pendientes. También, usted que es una persona desordenada, pero bien espontánea. Hoy estás mejor. Hoy estás Para que no crea que soy muy duro. Sí, es verdad, yo me quedé, digo, madre mía. Bueno, tengo interés en leer la novela, pues yo tengo interés en leer la novela de todos los escritores. Es que me he gastado un dinero en todos los escritores. Tengo ahí una pila. Pero me interesa el planteamiento que ha hecho. Me quedé con una pregunta en el tintero, pero bueno, no la puedo ya formular porque si lo voy a mostrar aquí esta mañana. Era sobre los personajes femeninos, que eso me interesa bastante. Cuando tengo que hacer yo personajes femeninos, sí que a veces tengo que plantear muchas cosas, pero me refiero para meterme dentro. Por lo tanto, me parece una historia interesante. Y me quedo con el interrogante de si habrá también una crítica, un golpe, un mazazo contra todo, al plantear la historia, contra todo lo... Bueno, yo tengo mis manías, yo tengo mis fetiches, contra todo lo establecido y tal, porque el género negro es eso. O sea que yo agradezco toda esta entrevista, agradezco todas tus palabras, Fernando, y bueno, he aprendido bastante. Evidentemente hay una cosa muy clara, no seré ordenado, ya te lo digo yo ya de antemano, que de orden yo no... Yo más bien vivo en el desorden, soy tan español que no... Eres ordenado dentro de tu desorden. Eso es verdad, eso es verdad. Ya nos veremos en Sevilla, que me voy a pasar por ahí. Ya te lo Sí, diré. hombre, por supuesto. Y ahí te respondo a las preguntas que tú quieras. No, sí, Si voy a ver a tu paisano. Voy a ver a tu paisano. Voy a ver con a tu una, paisano. a Voy a ver a José, tu ¿no? paisano. Hombre, claro. Esteban, Vecino. Vivimos cerca del mismo pueblo. Está, lo vamos a ver seguro. Esteban, últimas palabras, comentarios. No, simplemente lo que dije ayer, estas entrevistas retroalimentan y mostrarme admiración por lo que hemos dicho, por Fernando, por esa capacidad que tiene de organización y de orden, que es muy productiva, pero en la línea de lo que decían Rafa y Damián, a mí me es imposible. No sé si podré escribir alguna novela algún día. Yo me dedico a la poesía y yo creo que la poesía es espontaneidad. Pero mostrarme admiración por eso y por el trabajo de Fernando, que tengo la oportunidad de leerlo, lo haré sin duda. Y sobre todo mostrarme admiración por Sevilla, que es una ciudad, los que no la conozcáis, maravillosa. Y seguro que Fernando la ha retratado maravillosamente bien. Muy bien. A Rafael J. Simón. Yo quería hacer la reflexión de un poquito, estaba pensando de cuál era el motivo por el cual la novela negra gusta tanto, ¿no? Entonces, por un lado quizás sea porque acicata la curiosidad malsana que tenemos todos, aderezado por la violencia. Te quiero decir que es una mezcla superpotente que llama la atención y que obliga al lector a no poder dejar de pasar hojas. O sea, violencia, drama y misterio junto, ¿no? Y el proceso del escritor que se especializa en la novela negra, yo creo que es muy específico y especial y diferente a cualquier otro tipo de género. Y los resultados, si son buenos, suelen tener una buenísima aceptación. Muy bien, gracias. Ya por último, Virginia Bonilla, comentarios finales y que nos presente también la siguiente escritora que va a venir, creo que mañana, ¿no? ¿Está Virginia atenta? Parece que no. Bueno, pues fue un placer tenerlos a todos ustedes en segunda ocasión y espero que estemos presentes el día de mañana. Vamos a tener a otro escritor o escritora en esta expo de escritores, poetas y narradores, auspiciada por la Agencia Mundial de Prensa y por Radio Nuestra América en los Estados Unidos. Es un placer, despidámonos y que pasen ustedes muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. Y gracias, Fernando, por sus palabras y por su libro. Buenas noches. Fue un placer escuchar todo.
tanto al Un escritor beso. que está Buen- en ponencia Buenas noches. que Buenísimas estuvieron aquí. noches y buenísimos días o tardes, y muchas gracias por esto y por más ratitos como estos en los que todos podamos aprender de todo. Buenas tardes, buenas noches y buenas lecturas. Hasta luego, Buenas igualmente. noches. Pronto. Hasta luego.